Washington acaba de ceder el control operativo total de sus agentes de inteligencia dentro de las fronteras mexicanas. El secretario de Seguridad Interior, Markwayne Mullin, estampó su firma en un documento confidencial en las entrañas de Palacio Nacional bajo la mirada atenta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Todo el teatro de amenazas e intervenciones militares que se vocifera en los mítines estadounidenses acaba de quedar reducido a polvo con este pacto. Lo que ocurrió en esa mesa secreta altera el equilibrio de poder en el continente para las próximas décadas y expone una sumisión diplomática que los noticieros tradicionales intentan ocultar desesperadamente a la opinión pública. ¿Qué obligó al jefe máximo de la seguridad estadounidense a viajar hasta la Ciudad de México para aceptar condiciones tan restrictivas? ¿Por qué los congresistas que exigían enviar tropas a nuestro territorio guardan un silencio sepulcral tras esta cumbre? ¿Qué información letal puso el gobierno mexicano sobre la mesa para forzar este nivel de cooperación incondicional? ¿Hasta dónde llega el miedo de Washington a perder el control de su propia crisis interna frente a las elecciones? El nivel de tensión en los pasillos de Palacio Nacional alcanzó niveles nunca antes documentados. Las caras largas de la delegación extranjera delataban la gravedad absoluta del momento. Ustedes, que han visto desfilar durante décadas a funcionarios extranjeros dictando órdenes en nuestras propias instituciones, entienden la magnitud de este suceso histórico. La narrativa de los medios corporativos sigue intentando pintar esto como un simple apretón de manos protocolario. Mienten flagrantemente. Los detalles de este acuerdo permanecen bajo llave en los expedientes de seguridad nacional. En los próximos minutos van a descubrir exactamente qué incluye esa cláusula específica que doblegó a las agencias extranjeras. Van a conocer el verdadero motivo por el que Washington necesita a México de forma desesperada. Irse ahora significa conformarse con la versión manipulada de la televisión abierta. La realidad que se firmó a puerta cerrada supera cualquier expectativa política. Aterricemos en los hechos concretos. Viernes 22 de mayo de 2026. 12 del día con 25 minutos. Las puertas de madera tallada del despacho principal se cierran herméticamente. Adentro queda la presidenta Claudia Sheinbaum. Frente a ella se sienta Markwayne Mullin, el hombre que controla las aduanas, el flujo fronterizo y las agencias de investigación más intrusivas de Estados Unidos. El expediente entregado a la delegación estadounidense contenía rutas financieras y coordenadas precisas que el propio gobierno de Estados Unidos era incapaz de rastrear. Washington tuvo que admitir que sus satélites y sus informantes quedaron completamente ciegos frente a las nuevas tácticas del crimen organizado. Esa vulnerabilidad los llevó directamente a rogar por la inteligencia procesada en México. Los tiempos oscuros donde un funcionario corrupto como Genaro García Luna entregaba la soberanía a cambio de palmaditas en la espalda quedaron sepultados bajo toneladas de evidencia de su propio fracaso. Hoy, las agencias del país vecino dependen enteramente de la red de vigilancia tecnológica desarrollada por las Fuerzas Armadas Mexicanas para contener la crisis de salud que colapsa sus ciudades. Las autoridades de nuestro país impusieron un candado innegociable a cambio de esta ayuda. Cualquier agente extranjero que pise territorio nacional deberá reportar sus movimientos diariamente y someterse a la jurisdicción de nuestras leyes. Un solo desvío operativo garantiza la expulsión inmediata. La soberanía dejó de ser un discurso de plaza pública para convertirse en un contrato vinculante. ¿Recuerdan cuando les pregunté qué obligó al jefe máximo de la seguridad estadounidense a viajar hasta la capital para aceptar estas condiciones? La respuesta es más profunda y contundente de lo que pensaban. Estados Unidos atraviesa la emergencia de seguridad interior más severa de su historia moderna. Las cifras oficiales marcan un récord devastador en sus calles. Los cárteles operan desde el corazón de sus propias urbes, con una estructura financiera intocable por las autoridades locales. El gobierno estadounidense requería un salvavidas diplomático antes del colapso político. La administración mexicana detectó esa debilidad estratégica. Omar García Harfuch, junto con los equipos de inteligencia nacional, estructuraron un cerco informativo implacable. Ellos tenían los datos. Para acceder a esos archivos, Markwayne Mullin tuvo que tragar saliva y acatar el nuevo reglamento de cooperación. El secretario estadounidense traía instrucciones precisas de presionar a la presidencia. Su plan original incluía exigencias sobre el control directo de las aduanas marítimas mexicanas.
La respuesta del gobierno federal fue colocar sobre la mesa los expedientes documentados de corrupción en las aduanas de Texas y California. La delegación extranjera quedó petrificada al ver sus propias deficiencias expuestas con tanta claridad y crudeza. Pero el intercambio de documentos en esa mesa fue apenas el inicio de la humillación diplomática. Porque minutos después del operativo de seguridad, ocurrió algo que dejó a los traductores completamente desconcertados y que más adelante te voy a revelar con exactitud para que entiendas la furia de la oposición política. Los grupos conservadores en México apostaban fervorosamente por una ruptura bilateral. Llevan meses rezando en sus columnas de opinión para que Washington imponga sanciones comerciales o decrete un cierre total de la frontera. El deseo insano de ver fracasar al proyecto de nación los ciega ante la realidad del ajedrez geopolítico. Creyeron ciegamente las amenazas de los congresistas estadounidenses más radicales. Esos mismos políticos que exigen invasiones militares hoy tienen que echar la mira mientras su propio secretario de Seguridad firma un tratado de cooperación respetuosa. La política exterior mexicana demostró un nivel de sofisticación brutal para neutralizar el golpeteo. Se aprovecha la enorme dependencia comercial para blindar la seguridad del Estado. El intercambio de mercancías genera miles de millones de dólares diarios de ganancias. Frenar ese flujo por un mero capricho destruiría la economía de los estados del sur de Estados Unidos en muy pocas semanas. Washington entiende los números. El pragmatismo de Claudia Sheinbaum redefine las reglas del juego en Norteamérica. Defender a la patria requiere audacia táctica y temple de acero. Negociar desde una posición de poder rinde frutos materiales tangibles para la población. El gobierno exige firmemente que las armas que cruzan de contrabando desde el norte sean rastreadas con el mismo rigor que se exige para decomisar narcóticos. Se acabó el monopolio de las exigencias unilaterales. Ahora hay una reciprocidad forzada por el peso de las circunstancias. Las secretarías de Estado establecieron un protocolo de supervisión férrea que obliga a la Embajada de Estados Unidos a tramitar permisos gubernamentales para cualquier movimiento de su personal operativo. Una declaración inesperada acaba de cambiar por completo la versión oficial que dio la Casa Blanca sobre esta reunión. Y más adelante te voy a revelar exactamente qué fue lo que pasó en esa llamada de emergencia que intentaron ocultar a la prensa. Como ustedes saben, la historia de agravios extranjeros es larga y dolorosa. Las operaciones clandestinas, solapadas por gobiernos anteriores, dejaron cicatrices muy profundas en el tejido social de nuestro país. La indignación acumulada de millones de mexicanos frente a esa impunidad histórica alimenta la exigencia de un Estado fuerte, tecnológico e implacable. El documento firmado esta semana responde directamente a ese mandato popular inquebrantable. Las reglas cambiaron de manera irreversible para los vecinos del norte. Las agencias extranjeras tienen que aprender a respetar las fronteras. La integridad de las instituciones mexicanas se establece como el pilar fundamental de cualquier estrategia operativa a futuro. El silencio absoluto de los voceros oficiales estadounidenses confirma la victoria táctica de México. Los comunicados de prensa emitidos desde Washington omiten intencionalmente los detalles más duros del acuerdo bilateral. Intentan desesperadamente salvar la cara frente a un electorado furioso. La narrativa pública de Estados Unidos requiere mostrar fuerza frente a las cámaras de televisión. La realidad privada de sus negociadores refleja una capitulación a los términos redactados por México. Los anexos firmados garantizan la transferencia de tecnología de rastreo, sin condiciones políticas adjuntas. Nadie se atreve a desafiar el documento. Ante esta reconfiguración del poder en nuestro continente, la memoria histórica juega un rol de vital importancia. Ustedes vivieron de primera mano las décadas de saqueo y entreguismo absoluto. Ustedes conocen a la perfección a los actores políticos que hoy lloran amargamente por la pérdida de la injerencia extranjera. ¿Creen que los gobiernos de administraciones pasadas habrían tenido el valor de sentar a un alto mando de Estados Unidos para dictarle las reglas en su propia cara? Déjenme su opinión aquí abajo en la caja de comentarios, porque este debate apenas toma fuerza y necesitamos dejar muy claro de qué lado está el pueblo de México. Estaré leyendo sus argumentos con mucha atención. La reacción de los mercados bursátiles reafirma la solidez del acuerdo diplomático. Los grandes capitales prefieren la certeza de un pacto institucional claro sobre la estridencia vacía de las amenazas electorales.
Las inversiones internacionales mantienen un ritmo acelerado hacia los nuevos polos de desarrollo industrial mexicanos. Washington sabe perfectamente que México representa el muro de contención natural ante la inestabilidad global del comercio. Necesitan la cooperación plena de la Cuarta Transformación para proteger sus propias cadenas de suministro estratégico. La mudanza masiva de empresas asiáticas hacia nuestro territorio fortalece la posición negociadora de Palacio Nacional. El secretario Mark Wayne Mullin abandonó la capital de la República, con un portafolio lleno de obligaciones y restricciones operativas. Su mandato actual consiste en explicar a los agentes de campo bajo su mando que la época de la impunidad concluyó. La coordinación interinstitucional sepulta a la imposición extranjera. Las autoridades mexicanas asumen las riendas totales de la estrategia de pacificación dentro de las fronteras. La inteligencia militar procesa la información foránea utilizando exclusivamente protocolos nacionales. Pero lo que se dijo después en los pasillos de las Naciones Unidas está dejando a muchos diplomáticos completamente sorprendidos. Quédate muy atento porque aquí vamos a revelar la pieza clave que falta en este enorme rompecabezas geopolítico. La prensa corporativa nacional minimiza este golpe de autoridad. Dedican horas enteras de sus transmisiones matutinas a desmenuzar el color de las corbatas o el tráfico generado por el convoy oficial. Ignoran maliciosamente el fondo jurídico que altera la relación bilateral. Buscan sembrar discordia donde hay certezas gubernamentales contundentes. La campaña de desinformación opera como el brazo mediático de los intereses afectados por la defensa de la soberanía. La ciudadanía, cada vez más informada y politizada, rechaza tajantemente las manipulaciones de las mesas de debate televisivas. El acceso directo a la información rompe el monopolio de la verdad que ostentaban los dueños de los noticieros del viejo régimen. Todo cambió de forma definitiva. La investidura presidencial emerge blindada en el complejo escenario internacional. La defensa férrea del territorio nacional genera un profundo respeto incluso entre los adversarios agresivos. La dignidad diplomática produce dividendos materiales para la nación. Las aduanas mexicanas instalan nuevos equipos de escaneo de última generación financiados por fondos de cooperación que hoy se administran bajo estricta vigilancia nacional. El financiamiento fluye sin interrupciones, pero las llaves del control las guarda el gobierno federal. La relación transfronteriza madura hacia un esquema de beneficio mutuo forzado. El gobierno estadounidense reconoce su total incapacidad para frenar la epidemia química sin la intervención directa de las Fuerzas Armadas de México. La neutralización de redes criminales y la incautación de precursores químicos superan todos los registros históricos gracias al nuevo modelo de inteligencia centralizada. México aporta la sangre y el esfuerzo logístico, exigiendo a cambio el desmantelamiento de las redes de tráfico de armamento de alto poder. Las revisiones en los puentes fronterizos del lado norte se intensifican por mandato expreso de Palacio Nacional. Pero el verdadero error de cálculo de los cabilderos estadounidenses no fue subestimar a la presidencia. Lo que encontraron en las cuentas bancarias de varias empresas armamentísticas cambió por completo la investigación binacional. Y enseguida te mostraré cómo esta evidencia silenció a los senadores más ruidosos del Partido Conservador estadounidense. La evidencia física del flujo ilegal de armas largas resulta irrefutable para cualquier tribunal. Los expedientes entregados en las manos de Mark Wayne Mullin incluyen números de serie, fotografías satelitales y testimonios que avalan la enorme red de corrupción que impera en las aduanas estadounidenses. La exigencia de la presidenta es implacable. Acciones penales inmediatas contra los fabricantes de fusiles de asalto o los acuerdos de contención migratoria entran en una revisión profunda. El impacto de esta advertencia congela de golpe cualquier intento de chantaje político contra nuestro país. Las movilizaciones migratorias representan la mayor vulnerabilidad de la actual administración en la Casa Blanca. Controlar ese fenómeno requiere un despliegue operativo gigantesco que únicamente el Estado mexicano tiene la capacidad de sostener. El tablero político se mueve a un ritmo frenético. Los ajustes estratégicos de las semanas venideras definirán el éxito del nuevo paradigma de seguridad compartida. La supervisión del pueblo resulta absolutamente indispensable para evitar que los poderes fácticos intenten sabotear los logros diplomáticos.
Las estructuras criminales buscarán corromper estos nuevos mecanismos de control tecnológico. La resistencia de las instituciones recae en la vigilancia constante de una ciudadanía empoderada. La soberanía se defiende sin descanso. El entramado de intereses que financia la industria militar del norte intentó reventar la reunión de seguridad. Varios congresistas patrocinados por los grandes fabricantes de rifles exigieron a la Casa Blanca cancelar el vuelo de Mulín hacia la Ciudad de México. Buscaban castigar a nuestro país por mantener activas las demandas internacionales en las cortes extranjeras. La estrategia de intimidación fracasó de forma estrepitosa y vergonzosa. La urgencia crítica de blindar su frontera sur pisoteó las agendas personales de los cabilderos de armamento. Esta monumental derrota desnuda la enorme fractura interna que paraliza el sistema político estadounidense. La política exterior de Washington se percibe errática, dividida y sumamente vulnerable a las encuestas electorales. El gobierno federal aprovecha inteligentemente esa vulnerabilidad institucional. La firmeza de objetivos de la administración de la Cuarta Transformación resalta ante la enorme desesperación de sus contrapartes. Los grandes proyectos de infraestructura, los polos de desarrollo y la recuperación de la capacidad de refinación consolidan la autonomía financiera indispensable para sostener una política exterior valiente. El progreso interno financia la independencia internacional. Las estrategias de seguridad pública nacional se diseñan lejos de las imposiciones escritas en oficinas extranjeras. Las Fuerzas Armadas mexicanas implementan una doctrina de operación diseñada exclusivamente para pacificar el territorio nacional. La cooperación internacional fluye, pero bajo un reglamento completamente renovado. El cruce de información biométrica en las terminales aéreas permite neutralizar amenazas de forma anticipada. Las bases de datos se sincronizan con alta precisión. La diferencia fundamental radica en la cadena de mando que ejecuta las detenciones. Las órdenes de captura se autorizan única y exclusivamente mediante el escrutinio de jueces mexicanos. Los operativos tácticos los dirigen mandos nacionales probados. La imagen grotesca del agente extranjero paseando armado por las calles de nuestro país queda relegada a los capítulos más sombríos de los sexenios neoliberales. Una filtración de última hora desde un despacho legal en Nueva York amenaza con destrozar las carreras de varios políticos mexicanos de oposición. El documento filtrado detalla la red de consultorías de seguridad privada que acaba de quebrar por culpa de este acuerdo. Y te garantizo que los apellidos involucrados van a causar un escándalo mayúsculo en los próximos días. Docenas de exfuncionarios públicos de la era conservadora habían fundado lucrativas empresas de inteligencia privada. Y facturaban millones de dólares asesorando al gobierno estadounidense con información manipulada para justificar el injerencismo en México. El documento ratificado en Palacio Nacional fulmina por completo a estos intermediarios de la traición. La comunicación oficial y directa entre ambos estados aniquila el modelo de negocios de estos traficantes de influencias. La enorme histeria de algunos columnistas famosos se explica fácilmente cuando descubrimos la cancelación repentina de sus jugosos contratos de asesoría internacional. La contundencia del nuevo sistema operativo asfixia los márgenes de corrupción institucional. Los fondos destinados a la modernización fronteriza enfrentan auditorías implacables. Los equipos de vigilancia instalados a lo largo del río Bravo operan bajo mando coordinado, pero los servidores que almacenan la información estratégica permanecen bajo resguardo militar en territorio mexicano. La protección absoluta de los datos de nuestros ciudadanos se garantiza por mandato de ley. Washington aceptó este nivel de exigencia, porque el costo de regresar a casa con las manos vacías habría sepultado sus aspiraciones de retener el poder en las próximas elecciones. El peso específico de México en el orden global se expande aceleradamente. La diversificación de alianzas comerciales con otras potencias del mundo otorga un margen de negociación histórico. Estados Unidos compite contra reloj por retener influencia en su propia región geopolítica. La diplomacia nacional exige un compromiso financiero real para atacar las raíces de la migración forzada. La inyección de capital en el desarrollo de Centroamérica se impone como la única ruta efectiva para detener el éxodo humano. La visión electoral de los políticos del norte choca frontalmente contra la planeación de Estado del gobierno de México.
Las peticiones de militarizar muros chocan contra la propuesta de crear empleos dignos en las comunidades de origen. La tensión diplomática persiste, pero los cimientos del respeto institucional acaban de solidificarse de manera espectacular. La contundencia de las firmas estamadas en los documentos oficiales aplasta la ficción alarmista de las redes sociales. Las tragedias inventadas en los estudios de televisión quedan en ridículo frente a la capacidad de negociación demostrada en la mesa. Y las próximas reuniones de alto nivel seguirán milimétricamente este nuevo estándar de respeto. El camino trazado por la administración actual define una postura inquebrantable. La defensa del litio, la protección de nuestras empresas energéticas y el control absoluto sobre las fuerzas del orden conforman un bloque blindado. La soberanía de la nación dejó de ser un simple adorno de los discursos cívicos. Los gigantes aprendieron a respetar. Ustedes tienen la última palabra. Quedó demostrado que la soberanía se defiende con inteligencia, no agachando la cabeza. ¿Qué opina usted de este nuevo trato de igual a igual entre México y Estados Unidos? Si usted celebra que por fin nos respeten Washington, suscríbase ahora mismo a este canal, deje su me gusta. Los voy a estar leyendo y activen los comentarios. Nos vemos en el próximo análisis.